Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen? No hay un lugar en esta tierra del que deseemos más estar que en su casa. Buenas tardes, les bendigo. Soy la amada de Charles Alfaro, Anaís Rivera. Mi casa y yo estamos agradecidos con todos ustedes, mis hijas, mi esposo, porque cada palabra expuesta los domingos y aún los martes ha sido para mí de restauración. Ahora más adelante usted se va a dar cuenta por qué. Si quiere, tome su Biblia. Vamos a hacer nuestra confesión. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. Con audacia confieso que mi mente está abierta, que tengo un corazón receptivo para recibir tu palabra. Que nunca jamás salgo de este lugar siendo la misma persona, sino que la palabra del Señor que yo recibo hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice, yo lo creo y para mí es más que suficiente. Gloria a Dios. Puede sentarse, ponerse cómodo. Vamos a buscar Génesis 1:1. Gloria a Dios. Yo bendigo la vida del hermano Cheo, de la hermana Rosángela, de Angie, del hermano Douglas y de todas las personas que se han parado aquí los martes, que sin darse cuenta han hecho como si te extendieran la mano donde hay un hoyo para que tú puedas pasar. Eso han hecho para mí. Miren lo que dice la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Génesis, en el capítulo 1, vemos a un Dios creador. Creó un lugar, un ambiente, un ecosistema para Adán y Eva. Lo creó con todas las necesidades suplidas para ellos. ¿Por qué? Porque Dios es responsable con su creación. Dios es responsable con sus hijos. ¿Por qué? Hasta hoy lo vemos, que Él ha sido con nosotros responsable, que Él ha sido bueno. Aún Él ha permanecido fiel cuando nosotros no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque Él es bueno y Él es responsable con lo que Él hizo. Yo cuando estaba pequeña, yo recuerdo que mi mamá tuvo una mala experiencia con uno de mis hermanos. No lo voy a nombrar porque después Mami llegaba del colegio porque uno me lleva 9 y otro me lleva casi los 10. Entonces, ella me decía siempre, Anaís, ¿tenés tareas que hacer? Y yo, por lo general, a la hora que ella llegaba, ya yo tenía listas las tareas. Entonces yo, bueno, sí, mami, ya las hice. Pero tenía que llevar algo al colegio. Y yo, sí, tengo que llevar un papel bond. Bueno, vamos a comprarlo. Pero una vez yo le dije que tenía que ir disfrazada de algo, no recuerdo, como en 4º grado. Yo le dije, mami, tengo que ir disfrazada de esto, ¿qué tal? Pero faltaban como 3 días, entonces teníamos tiempo. Pero yo lo dije, yo se lo comuniqué delante de otras personas y esas personas le dijeron, cuando a mis hijos le piden algo, yo no los envío. Pero, ¿quién conoce a mi mamá? Ella es como jamás. Entonces,
Eso se quedó, ella no me dijo, miran ahí, que tú, no, ese momento se quedó registrado en mi vida. Y yo siempre recuerdo a mi mamá como una persona responsable, que si ella tiene que hacer lo que tenga que hacer, ella lo va a hacer para que ella o sus hijos, en este caso, cumplamos con lo que se nos asignó. Entonces, muchas veces nosotros aprendemos la responsabilidad en la casa o sobre personas que admiramos, porque a veces no venimos de hogares donde los papás sean muy responsables, pero o llegamos en la iglesia y hay alguien que nos sorprende con el ejemplo, con la responsabilidad y queremos ser como estas personas. Entonces, siempre, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser responsable. Yo pensaba, ¿verdad? Yo pensaba hasta hace unos meses atrás que yo era responsable. Ya le voy a indicar por qué. Porque es que a veces somos tan responsables en el hogar, con la casa, con el esposo, con los hijos, con el colegio, con las actividades, con muchísimas cosas, ¿verdad? Con muchísimas cosas. Pero no somos responsables con nosotros mismos. Apartamos o nos desviamos con tantas responsabilidades que tenemos y nos dejamos de último. Y la sociedad nos enseña eso, de que la mamá, por lo general la mamá se queda ya en el olvido. ¿Por qué? Porque ella tiene que cuidar de sus hijos, tiene que velar por su hogar y tiene que conjunto con su esposo hacer todas estas cosas. Vamos a buscar en Cantares 1:6. Amén. Cantares 1:6. Esta palabra siempre me recuerda al apóstol Domínguez. Dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Cuántas veces esto nos ha ocurrido? Que nuestra propia viña, nuestra propia responsabilidad, la hemos dejado a un lado por hacer tantas cosas. Y es que creemos que como estamos en la iglesia y tenemos responsabilidades dentro del ministerio y todo eso, estamos enchufados con Dios. Y eso no es así. La única manera donde nosotros podamos agradar a Dios y en servicio a la iglesia es cuando nosotros dedicamos una vida íntima con Él, donde Él repare nuestra vida primero para poder ser de bendición a otras personas. ¿Por qué? Porque la escuela dominical, esta por lo general soy yo. La escuela dominical, la merienda, a la niña que ya le faltan los zapatos, a aquella tenemos que revisarle el cabello, hay que hacer esto con estos niños que van llegando, son muchísimas cosas. O tenés ensayo este fin de semana, o alguien no puede ensayar, tú puedes ensayar por esa persona. Y son infinidad de cosas y responsabilidades. Pero yo creía que porque estaba haciendo todo esto, no me daba cuenta que no era responsable conmigo. Y cuando no somos responsables con nosotros mismos, somos una bomba de tiempo en cualquier lugar donde estemos. En el trabajo, en la universidad, en la iglesia, en donde estemos. Tarde o temprano vamos a terminar siendo una bomba de tiempo. Yo siempre, desde que soy mamá, hace 6 años, yo cuando vivo esto de ser mamá, siempre, entendí que para que una persona o una mamá cuide a su bebé, debe cuidarse primero ella. Es lógico, ¿verdad? Sí, al pensarlo, nosotros sabemos que eso es lógico, pero no terminamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque ocurren cambios, ocurren cosas y tú te vas posponiendo para después y te dejas de último. Pero que esa vida corre peligro, porque si tú no descansas, si tú no te alimentas, si tú no te dedicas un tiempo a solas, ¿verdad?
ese bebé que tú estás cuidando no va a estar bien. Porque puede ser que tú lo cuides, por ejemplo, darle la comida o amamantarlo o cambiarle el pañal, pero de pronto le quieras pegar a un bebé. Eso se ve. O les gritan o los golpean y tantas cosas que han pasado. Por ejemplo, en otros países los matan, los golpean. Cuando van a ver, se los entregan al pediatra, el pediatra llama a la policía. ¿Por qué? Porque sus progenitores eran los que los estaban maltratando. Porque estas personas, no sé las causas, puedo reconocer algunas, pero no se cuidaron y entregaron su vida a cosas que terminaron dañándolos. Ajá. En este último embarazo, que fue Allison, en el embarazo, yo empecé a tener una serie de pensamientos. Como 3 veces me ocurrió en el embarazo. Pero cada vez que ellos venían, yo por ejemplo, buscaba la palabra, oraba y eso no ocurría. Pero volvía otra vez a pasar y yo volví a hacer lo mismo. Pero después volvió a pasar y era raro, ¿verdad? Ya era raro que eso estuviera ocurriendo. Entonces, bueno, nació Allison, yo hice como que se arregló todo, no hay problema. Pero una vez que nace Allison, eso pareciera que se multiplicó. Eso explotó. En mi mente tenía pensamientos de muerte, teniendo la bebé como 2 meses. A eso se le conoce como depresión posparto. Pero es normal, o sea, lo que se enseña sobre la depresión posparto, que las mujeres, uno de los síntomas es el suicidio. Pero eso no me ocurría. Yo no tenía pensamientos de que yo me quisiera quitar la vida, no. Sino que yo pensaba que en cualquier momento yo podía morir y que las niñas iban a quedar solas. Y entonces ese pensamiento yo le empecé a dar y a dar y a dar y yo no podía dormir. Normalmente era por las noches, porque yo igual seguía trabajando, igual seguía atendiendo a las niñas, igual seguía haciendo muchísimas cosas. Pero por lo general en las noches eso me pasaba. Y eran a veces como hasta las 6 de la mañana, ¿verdad, amor? Y él me encontraba y yo le decía, no puedo dormir. Entonces me sobaba. Ok. Hasta que yo podía dormir. Entonces, esto se empezó a incrementar. Los pensamientos de muerte. Hay veces yo no voy a echarles en la cama y yo le decía, no te vayas de la cama porque pienso que te va a ocurrir algo. Entonces, las niñas se van a quedar solas. Y eso era la mente y la mente. No tenía un pañito. Bueno, en esos momentos fueron fuertes porque uno estaba en eso, pero yo igual seguía siendo responsable con muchísimas cosas. Incluso muchos de mis amigos me decían, Dios mío, pero ¿cómo pasó que no nos dimos cuenta? Porque yo no quería molestar a nadie. Yo no quería hacer una carga. Yo nunca se lo dije a Mila, nunca se lo dije a mi mamá, nada. Yo estaba tranquila en mi casa. Y yo decía, el Señor me va a liberar de esto. Y en medio de todo eso yo decía, lo que Mardoqueo le decía a Esther, de algún lugar vendrá el respiro. Y me tomaba de la palabra, igual ocurría, seguía pasando, pero yo igual seguía confesando. Porque yo recuerdo que habían noches que yo decía, ¿cómo de esto que estoy viviendo voy a ver algo bueno? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces yo decía, ¿cuándo voy a ver el bien de esto? Porque ya hay veces parecía que eso no iba a ocurrir, no iba a terminar. Y créanme que habían días
donde yo literal pensaba que eso iba a pasar y las niñas se iban a quedar solas. Entonces yo le dije a Charles, quisiera tomar unos medicamentos que me ayuden a dormir para poder descansar, porque la cabeza, el dolor de cabeza era tan fuerte de que no dormía, duraba días sin dormir y quería hacer eso, pero recordé que alguien empezó a tomar estas pastillas y decía que no tenía vida, porque por las mañanas se encontraba como dopada. Entonces, entre tantas cosas, yo decía, si yo tomo eso, ¿cómo cumplo con esto? ¿O cómo las cuido? ¿O cómo esto? Entonces, gracias a Dios no accedí. Pero mire lo que dice Santiago. Vaya conmigo a Santiago 5:16. Recordé al hermano Cheo. Yo recuerdo que me acostaba y yo decía, Señor, Espíritu Santo, recuérdame las palabras de Jesús. Pero de la misma forma me empezó a recordar gente o mensajes que había escuchado. Y hace muchos años el hermano Cheo, en un ayuno, él sintió la necesidad de confesar algo. Y él lo confesó y oramos y ya, y listo. Pero para mí, yo ese día yo no salí igual del ayuno, porque para mí lo que hizo fue demasiado humilde en reconocer su pecado y en pedirle perdón a los demás y abandonar eso. Entonces, yo llegué en mi casa, porque todavía no estaba casada, y yo estaba asombrada de lo que había ocurrido en el ayuno y de lo que Dios puede hacer con alguien cuando se arrepiente. Santiago 5:16 dice, por eso, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Yo empecé a meditar en este pasaje y en lo que el hermano había hecho, y el pastor esos días, creo que fue un lunes, él dice, voy a hacer un ayuno juvenil. Y yo le dije a Charles, si tú no me llevas, yo me voy así arrastrada, caminando, como sea, pero yo voy al ayuno. Porque es que tú no vas a cambiar por otro. Tú no puedes esperar que otra persona te empuje, te haga algo. No. Sí, nosotros sí lo podemos hacer, ayudar a otras personas, pero si nosotros vemos alrededor que no hay nadie así, o tú no puedes esperar que te pase algo, tú no te puedes quedar con esa aflicción, con ese espíritu abatido. Tenemos que buscar ayuda o tenemos que hacer algo. Él hace el ayuno y yo creo que Elías Ferrer llegó de primero y nosotros llegamos de segundo. Entonces, él hace el ayuno y al final yo les comparto lo que me estaba ocurriendo. Le digo, pastor, que estaban aquí como 12 personas. Le dije, me está pasando esto, tengo pensamientos así. La pastora es que él dice, tienes depresión postparto, pero hoy vas a salir libre de eso. Oramos por eso. Mire, qué grandioso es el cuerpo de Cristo. Es poderoso el cuerpo de Cristo. Y hay veces salimos al mundo a buscar ayuda, pero la ayuda está en el cuerpo de Cristo. Si no, se lo pregunta a Kailé. Mire, yo no dejaba de pensar en Kailé. Ella no dijo, yo me la imaginaba, yo decía, ella no dijo, ay, van a querer los hermanos que no tengo fe. Ay, van a pensar que siempre estuve en la iglesia y nunca. No, en la debilidad ella acudió al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos compartir con todas las cosas buenas? Queremos que nos feliciten cuando algo bueno hacemos, cuando nos graduamos, pero tenemos temor, porque eso lo planta el enemigo en nuestra mente. En el momento en que estaba pasando, mire, en los audios que el pastor me ha puesto a hacer, yo siempre le digo a los jóvenes que si necesitan ayuda, la pidan. Pero llegó mi momento y yo tenía temor de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si yo le comunico a alguien
que es religioso, que tengo pensamientos así, me va a decir que estoy loca, que yo no estoy orando, que yo no estoy buscando a Dios, y me va a decir un bojote de cosas que en vez de ayudarme, me van a hundir más. Porque a veces somos así, que vemos a alguien que está abatido, que está herido, que lo que necesita es un abrazo, pero nosotros le queremos echar es cuero. Porque así que no todas las personas aprenden de la misma forma. A veces solamente, y si la persona necesita es que la escuchen, para ver cómo tú, para que Dios te dé la habilidad de poder ayudarla. Pero uno va a veces, lo que pasa es que no, y te empiezan a decir un bote de cosas, de lo que ellos necesitan, de lo que ellos van a hacer, de los problemas de ellos. Yo no digo nada, yo me quedo callada. Yo digo, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, tú eres mi consejero, porque así hacía, vamos a ver hasta dónde voy a poder con esto. ¿Por qué? Porque uno intentaba a veces hablar con alguien, pero no se puede a veces. Pero esta iglesia, como decía el hermano Cheo en su enseñanza, nosotros somos una hermandad y nosotros podemos refugiarnos con nosotros mismos. Podemos confesarnos nuestros pecados y podemos orar unos por otros hasta ser sanados, sin ser juzgados, sin ser condenados, sino que podamos ser restaurados, porque hemos sido restaurados en esta casa. Mire, Efesios 6:10. La maestra Rosángela no vino hoy, pero ella hace muchos años en el instituto bíblico que hicimos, ella nos regaló este libro a Ashley y a mí. Y ella decía, primero lo lee una y luego lo lee otra. Y este libro lo hemos leído Ashley y yo, no sé, como más de 8 veces por ahí. Esta vez lo tenía ella y el Espíritu Santo me recordó algo que yo había leído y le dije, Ashley, conseguime el libro. Haceme el favor que necesito el libro. Y mire lo que pasa. Este es Larry Lee. Él en un momento de su ministerio sintió depresión. Pero un pastor luterano lo vio que estaba extraño y le dijo, Larry, tú te estás poniendo la armadura de Cristo. Y él, como tenía tantos estudios y sabía tanto de teología, él le dijo que él se sabía la narrativa, el sujeto, el verbo de cada parte de la armadura. Y el pastor le dijo, no te estoy preguntando si te la sabes, te estoy preguntando si te la colocas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos muchísimas cosas. Sabemos muchísimas cosas. Nosotros podemos enseñar a otros de las cosas que sabemos, pero las practicamos. Las practicamos. Ahí es donde caemos, en que muchas veces no las practicamos. Entonces, yo le digo a Ali, consígueme el libro, porque allí hay algo que yo sé que me va a ayudar. Y mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo recordé que este hermano, cuando enseña en este libro, él no solo implementa lo espiritual, sino también anatómicamente. Él decía, me coloco la armadura, me coloco el yelmo de la salvación, y él cuida mis pensamientos, pero también cuida mi cerebro, mi cerebelo, mi hemisferio izquierdo. Entonces, cuando yo empecé a recordar eso, ahí dice que nos tenemos que poner toda la armadura, pero por lo que yo estaba pasando, yo sabía que el yelmo era lo que me iba a ayudar. Y eso fue lo que empecé a hacer. Me empecé a colocar la armadura y empecé a declarar en la parte espiritual y en la parte física. ¿Por qué? Porque esto ataca tu ánimo, tus emociones, todo.
Entonces, hasta que cuando te das cuenta, en realidad estás enfermo, te encuentras enfermo, o sea, lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque comenzó en tu cabeza y luego baja hasta que toma posesión de tu cuerpo. Vamos a buscar Marcos 12. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Charles y yo estuvimos en estos días buscando, porque la palabra dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y nosotros nos fuimos al área de la mente. Era la Biblia Strong. Y entonces él enseña que en la mente nosotros tenemos el pensamiento y el conocimiento. Pero eso es como, si tú no lo unes, eso no es nada. Eso es como lo de la armadura. Nosotros no la sabemos, pero si no nos las colocamos, no hace nada. Entonces, el hermano enseñaba que cuando tú unes el pensamiento con el conocimiento, tú vas a tener un entendimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos, por eso, como me decía Charlie, por eso muchas veces usted ve que el pastor está enseñando y nos ponemos como medio cabezones, porque queremos poner nuestro pensamiento por encima de lo que él está enseñando. Y por eso no tenemos un entendimiento. Y hasta salen hablando de lo que se enseñó. Y salen refunfuñando. Y sí, porque... Pero no aprendemos. Salimos de la misma manera. ¿Por qué? Porque quisimos poner nuestra verdad por encima de la palabra. Y eso ocurre, o eso les puede estar ocurriendo, no sé en qué área, pero tú tienes que unir el pensamiento con el conocimiento y ahí es donde va a surgir el entendimiento. Me debo de colocar la armadura porque ella es la que me va a guardar. Yo coloqué acá. Estamos hablando de que debemos ser responsables, pero sobre todo debemos ser responsables con nosotros mismos, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, indiscutiblemente tenemos que ser responsables nosotros, porque a Él le plació habitar aquí y habitar en ti. Entonces, por eso tú tienes la responsabilidad de cuidarte, de ministrarte la palabra, de estudiar la palabra, de buscar al Señor, de tener intimidad con Él. ¿Por qué? Porque un día va a venir a buscarse a sí mismo. Un día va a venir a encontrarse con nosotros. ¿O qué tanto de Él tenemos? Que era lo que enseñaba Charles. Pero a veces con el tema de la responsabilidad, no nos queremos hacer responsables por el que dirán, por lo que pueda pasar. En el momento de lo de la depresión, que yo le dije que si nosotros no nos atendemos, nos convertimos en una bomba de tiempo, ocurrió algo. Yo hice algo y causé daño. Porque como enseñó Charles, la semana pasada, que sabemos que tenemos un área que está dañada, pero la posponemos. La dejamos para después. Y la dejamos para después en vez de arreglarla. Y posponerla no quiere decir que vamos a estar bien delante de Dios. Si nosotros tenemos problemas
con el adulterio, si hay problema con la mentira, si hay problema con la falta de perdón, si hay problema con la envidia, ¿por qué vamos a postergar eso? ¿Por qué? Eso hay que ir de una vez y arreglarlo. Eso hay que arreglarlo de una vez. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la palabra, el Espíritu Santo me tiene que redarguir, me tiene que exhortar, me está alertando. ¿O qué vamos a hacer? Como dice el pastor, arrancamos la hoja. Arrancamos la hoja. Si tengo problema porque hablo de todo el mundo, tengo que trabajar en eso. No puedo venir a la iglesia y todo el tiempo salir igual. Mire, las prédicas de los martes, yo creía, literal, que yo estaba sola en este lugar y que la palabra era para mí. Era una cosa que yo le decía a Charles, yo ahí estaba sola y la palabra era para mí. Y los domingos también. Pero hay un problema, ¿no? Que el pastor viene y dice, no, pastor, que me lo decís por mí. Sí, por vos lo digo. Pero es que aquí no, es a nosotros que se nos está hablando. Y la cosa que yo pienso, ¿y cuál es el problema si es con nosotros? ¿Por qué no enfrentamos eso? ¿Por qué no somos responsables y decimos, yo soy un hipócrita, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, y el pastor lo está hablando? No es el pastor, es la voz de Dios que te está trayendo para que tú cambies. Mire, si va a aplaudir, apláudale fuerte. Usted ni se imagina porque usted no sabía lo que yo estaba viviendo, cómo yo me sentía allí sentadita. Y yo le decía a Charles, el martes otra vez aquí. Porque nadie puede estar más interesado en que tú crezcas que tú. Más nadie. Tú tienes que estar interesado. Y si tengo que ir caminando, pues vamos a ir caminando. Vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero yo necesito cambiar. Yo necesito que el Señor crezca en mí. Quitar lo que no le agrada. Y tenemos que ser responsables. Porque muchas veces, ahorita todo el mundo quiere ser la víctima, pero nadie quiere ser responsable. Nadie quiere admitir que se equivocó. Nadie quiere pedir perdón. Nadie quiere acercarse a arreglar las cosas. Todo el mundo quiere hacerse la víctima. Y no podemos, aunque seamos las víctimas, también tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque en Dios las cosas son diferentes, son al revés a las del mundo. En Dios, si nosotros estamos en Dios, tenemos que reconocerle a Él. Señor, tú gobiernas en mí. Ayúdame a cambiar esto. Ayúdame a quitar esto. Ayúdame a fortalecer esta área, que soy débil. Pero queremos expresarle a todos en la iglesia lo fuerte que somos en estas áreas. Pero ¿por qué no podemos decir cuando somos débiles? ¿Cuál es el pecado en eso? ¿Cuál es el pecado en reconocer que somos unos mentirosos? Y decirle a José Daniel, ¿será que tú me puedes ayudar en oración? ¿O tú me puedes ayudar en esta área? Porque yo todos los días miento y quiero mentir. Y la armadura, una de las armaduras dice, ¿el cinturón de qué? De la verdad. Que hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo. Que no mintamos. ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira es Satanás y él miente desde el principio. Eso me lo repito yo todos los días. Y antes de las niñas irse a la escuela, se pusieron la armadura. Vamos a ponernos la armadura. Porque tengo que enseñarlas. Yo sé a lo que se van a enfrentar en la escuela. Charles y yo nos quedamos en la casa y empezamos a orar. ¿Por qué? Porque lanzaron a un niño así, yo digo, como 5 horas sola ya. Porque en el preescolar a veces llegaba. No, que la niñita que ella me dijo esto. Y yo decía, ya va. ¿Cómo? Primero las palabras. O tenían novio. Era un preescolar. Y ella me dijo que no se lo dijera a nadie, mami. Y yo siempre le digo a Emma, entre nosotros no hay secretos. Yo no fomento los secretos entre los niños. Eso es una presa fácil para que alguien los abuse. Y alguien les diga, no le cuentes a nadie. Yo no dejo que nadie le diga eso a las niñas. Yo le digo, Emma, entre nosotras no hay secretos. Tú puedes confiar en mí. Y otra cosa, que cuando me va a contar algo, yo no me pongo como muchos padres. ¿Cómo? Más nunca te cuenta nada el niño. Yo, claro, por dentro sí estoy así. Pero por fuera estoy, ¿cómo, Emma? Sí, claro, no. Y le digo a Charles, la niña tiene novio.
Y está en preescolar. Porque es asombroso las cosas que pasan hoy en día. Pero nosotros tenemos que hacernos responsables. Si nosotros tenemos niños, nosotros tenemos que ser responsables con lo que estamos haciendo. Mire, a mí siempre con Emma, al principio fue fuerte la alimentación complementaria. Porque todo el mundo quería darle algo a Emma. Y yo con eso, yo no doy ni sal ni azúcar hasta después del año. Y si lo puedo llevar hasta el año y medio, mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo más recomendable. Hermano, yo le digo a Charles, yo necesito que tú me ayudes en esto. Y que si alguien le vaya a dar, tú me ayudes y que eso se respete. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de esas vidas. Y yo quiero presentárselas al Señor. Bien, no enfermas, no que tengan un problema, que el Señor las use en señales, en milagros, pero que estén con alguna discapacidad. ¿Por qué? Porque yo no las pude cuidar. ¿Por qué? Si ya la sabiduría se me ha dado. Esa es mi responsabilidad como mamá. Y es la mayor, es la mayor. Después de tener una comunión con el Espíritu Santo y después de ser esposa, yo tengo que velar por esas niñas y tengo que cuidarlas y presentarlas a Dios. Mire, nosotros tenemos que ser amables. Tenemos que ser amables. Tenemos que ser empáticos. El hermano Cheo enseñó que el 50%, el 58% al momento de ir a alguien era el lenguaje corporal. Yo ayer le decía a Charlie, qué mensaje del hermano Cheo, qué elegancia y cómo hace para llevar una enseñanza. O sea, es admirable. Yo estaba asombrada de cómo el hermano Cheo dio, porque como yo no vine, yo la escuché. Entonces, yo estaba asombrada de la habilidad que Dios le ha dado a él, de presentar un mensaje y de que algo pudiendo ser ofensivo para las personas, yo dije, no, salieron todos felices. O sea, yo dije, wow, qué habilidad le dio Dios para decir una verdad y que la gente no salga molesto. Y que la gente pueda recibir el mensaje con gozo, con alegría y reconocer en qué está fallando. Eso es una habilidad. Tenemos que ser amables porque no sabemos lo que están pasando nuestros hermanos. Por más que esto se hable, no lo van a contar. Hay cosas que tú no quieres contar, hay cosas que tú no quieres que nadie sepa. Y lo vas a hacer hasta que ya no puedas más. Si tienes la habilidad de que el Espíritu Santo te ayude y te fortalezca, tú lo puedes hacer. Yo no te estoy diciendo que no, porque Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría al Consolador y Él nos iba a ayudar. Pero hay veces, en mi caso, yo reconozco que yo sentía que ya no podía y acudí a un ayuno juvenil, donde se me restauró, donde se me dio una palabra y donde se me animó. Y aún el pastor, ni siquiera en una prédica, era cuando él pasa después del, por ejemplo, ahora después de mí él va a pasar. Entonces él allí decía, hermano, anímese, si usted mismo se tiene que animar. Por la situación que esté pasando, usted se tiene que animar. Y los domingos él decía, yo me voy a donde están los perros y me río aunque no tenga ganas. Y entonces yo decía, todo eso es para mí, todo eso es para mí. Y yo lo empecé fue a tomar y a tomar y a tomar y a tomar hasta que Dios restauró mi vida. ¿Por qué? Porque me había equivocado. Y es que no estamos exentos de eso. Y lamentablemente me puedo equivocar más adelante. Pero la cosa es, usted va a estar dispuesto a restaurarme. Usted va a estar dispuesto a levantarme. Porque hay veces nos cerramos. Porque lo que me hicieron. Usted sabe las veces que nosotros hemos perdonado. ¿Por qué no podemos ser perdonados? Si nosotros también un montón de veces hemos perdonado. Y ni siquiera se los echamos en cara. Yo le digo a Charles, hasta aquí, esto no se habla más. Y menos con Charles, porque Charles literal es una tumba. Charles me dice, te voy a contar algo. Y yo me pongo, decímelo ya. Porque Charles, mire, se va a acordar en una semana. Y vos sabés, y yo le digo, sí, eso fue lo que me ibas a decir aquella semana, pero no lo hizo. Porque él se distrae en otra cosa y así, ya pasó.
Sí, usted puede confiar en Charlie para contarle algo. Se le va a olvidar. No hay problema. Mire, Marianita, que Dios la guarde, ella fue un canal para mí de bendición. En todo este proceso, ella se me acercaba y me decía, porque muchas veces, o todos, usted puede decir, pero ¿por qué no me contaste que te estaba ocurriendo esto? ¿Por qué no me...? Porque hay veces te preguntan, ¿cómo estás? Y tú, bien. Y ya, María, esta es la persona, ¿verdad? La persona cree que está bien. Pero ella me decía, ¿cómo estás? Y se quedaba esperando una respuesta. Y me decía, sentate aquí. En varias oportunidades me dijo, sentate aquí, vamos a hablar. Mariana, estoy hablando la hija de Fairú, que es menor que yo. Una niña, ¿verdad? Entonces yo me sentaba, yo sentía literal que era la voz del Espíritu Santo para mi vida. Yo sé que mucha gente aquí me ha ayudado en todo este proceso, que oraron por mí, pero ella era tan sensible, con una delicadeza, me decía, ¿y si hacemos esto? Ella no me echaba palo, ni cuero, ni muchas veces, ay, deja la novela, cálmate, deja el drama. ¿Verdad que escuchamos eso? Pero no es un drama, eso es importante para esa persona. ¿Y qué te cuesta atender al drama? Y hacer como que, ajá, por dentro. Sí, tú sigues creyendo que es un drama, pero prestale atención a la persona, porque no sabes lo que está ocurriendo en su mente. Porque a mí no me ocurrió, no me pasó, no tenía pensamientos de suicidarme, pero hay gente que sí. Hay gente que tú te consigues en el bus, en el carro, en el transporte, en la universidad, y que tú lo puedas atender y que esa persona sea restaurada. Eso es poderoso para Dios. Esa es la obra que se nos envió a hacer. No es solamente llegar y decir, Cristo te ama, Sí, Cristo te ama y yo quiero mostrarte que este Dios que yo tengo es bueno. Que este Dios restaura, que este Dios te puede levantar, que este Dios te sana todas tus heridas, dice la palabra. Y le puedes dar un abrazo a esa persona. Y que esa persona sea consolada porque solamente necesitaba ser consolada. Y pueda venir a tu iglesia porque ve que en tu iglesia la gente es amorosa. Que no le van a salir con 4 cosas porque vino con una blusa corta o vino con un pantalón roto. Que pueda sentirse en casa. Así me pasó a mí cuando yo llegué a la iglesia y era en el aeropuerto. Venía de un hogar donde no se daban abrazos. Y llegué a la iglesia y todo el mundo me empezó a abrazar. Y yo me sentía así. ¿Y esta gente qué le pasa? ¿Por qué? Porque así venía. Y eso cambió mi vida. Y yo cada vez que veo a alguien nuevo, yo lo abrazo, lo saludo, te bendigo. Qué bueno que estás en este lugar, porque este es el mejor lugar. Si tú que estás en las redes, que esto pasa mucho con las mamás que están fuera de su país natal, son atacadas con depresión postparto. ¿Por qué? Porque no tienen a su núcleo familiar, porque sus esposos tienen que irse a trabajar y se quedan solas enfrentando una nueva vida que es tener un bebé. Y tienes pensamientos de suicidio, de que quieres hacerle algo a tu bebé, de que quieres hacer algo malo. Esta palabra es para ti. Dios salva, Dios sana. Dios quiere vendarte las heridas y sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque Él es especialista en eso. Él es especialista en eso y todos los que estamos aquí en algún momento lo hemos experimentado. Dios es especialista en curar nuestras heridas, pero es necesario que vayamos a Él, que le reconozcamos que nosotros no fuimos creados, sino que Él nos creó a nosotros. De que murió en una cruz y que dejó a su Espíritu Santo para consolarnos, para limpiarnos, para hacernos una nueva persona. Es hora de que recibas al Señor como tu único Señor y Salvador y que Él pueda gobernar tu mente, tu alma, tu espíritu, tu corazón, todo tu ser. Repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora. Reconozco que tú fuiste a la cruz
por mis pecados, aún por lo que hoy estoy padeciendo. Yo creo que tú eres poderoso para hacer y que hoy me levanto como una nueva criatura, lavada en el manantial de tu sangre. Te doy gracias por hacerme tu hijo o por hacerme tu hija. Y gracias por enviar a tu Espíritu Santo a morar en mí. Si hiciste esta confesión, busca una iglesia en el lugar donde estés. Si tus pensamientos continúan, habla en la congregación, busca a alguien. Busca a alguien. Yo declaro que el Espíritu Santo te va a mostrar a alguien donde tú puedas confiar, para que esas heridas sean sanadas, para que seas restaurado y para que veas el poder de Dios. A todos los que están en las redes, le doy gracias por haber llegado hasta el final y poder recibir esta palabra. Les bendigo, les amo y nos vemos en una próxima oportunidad.